Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Ardiente Atracción 5. Al final ambas partes habían llegado a un acuerdo satisfactorio, pero ¿y si Knowles seguía furioso con ella? Keisha miró a Bo. Al menos uno de los dos no tenía problemas de insomnio. Después de haber tomado la decisión de quedarse, Canyon había ido a la tienda a comprar una puerta de seguridad para las escaleras, cerrojos para los armarios, protectores de enchufe y algunos otros artículos de seguridad, mientras Keisha había llamado a Pam para decirle que se apuntaba a ir de compras al día siguiente, pues Bo y ella se habían quedado sin ropa. Cuando Canyon había regresado, de inmediato se había puesto a instalarlo todo para hacer la casa a prueba de niños. También había comprado juguetes que habían tenido a Bob entretenido durante el resto del día y había llevado comida preparada para cenar. Tras ponerse la bata, Keisha salió de su dormitorio, a excepción de las luces nocturnas que Canyon había instalado en el pasillo. Todo estaba a oscuras. Se fue a la cocina, donde se quedó mirando el cielo estrellado por la ventana. La primera vez que Canyon la había llevado a su finca había sido de noche. Se había quedado hablando y luego habían hecho el amor con el único techo de las estrellas sobre sus cabezas. Quizá la casa estaba construida en el mismo sitio donde había estado junto esa noche, pues el cielo era el mismo, caviló. ¿Tampoco podías dormir? Keisha se giró al escucharlo. Al verlo, se estremeció de deseo. Estaba descalzo, con el pecho desnudo y solo unos pantalones de pijama que resaltaban sus poderosos muslos. Sin poder evitarlo, a Keisha se le humedeció su parte más íntima y le subió la temperatura. No, me duele la cabeza. Ah, dijo él, ven a sentarte, invitó sacándole una silla de la cocina. Ella miró la silla, titubeante. Sabía lo que él pretendía. Cuando le dolía la cabeza solía masajearle las sienes para calmarle el dolor. ¿Keisha? Tragando saliva, ella pensó que lo último que necesitaba era sentir las manos de Canyon sobre la piel. Sin embargo, el dolor de cabeza era tan agudo que se dirigió a la silla y se sentó, mientras el masculino aroma de él la envolvía. Ahora cierra los ojos y relájate, le susurró él. Estremeciéndose, Keisha dejó escapar un suave gemido cuando él comenzó a masajearle las sienes. Cerró los ojos, sintiendo su calor, dejando que el dolor fuera disipándose, desplazado por deliciosos escalofríos de placer. ¿Te sientes mejor?, preguntó él tras un rato, bañándole el cuello con su cálido aliento. Incapaz de hablar, ella asintió. Recordó la última vez que Canyon le había dado un masaje como ese, hacía poco más de 3 años. Por culpa de un caso muy difícil,
en el que el abogado contrario había intentado hacer que ella perdiera los nervios delante del juez. Había llegado a casa con un terrible dolor de cabeza. Entonces, después del masaje, se había quedado tranquila, pero llena de deseo. Él la había desnudado y había hecho el amor con pasión en la mesa de la cocina. Ya puedes abrir los ojos. Si ahora te tomas una aspirina, te levantarás como nueva por la mañana. Ella abrió los ojos, temblorosa. Gracias. De nada. Tienes unas manos increíbles, comentó ella, tras ponerse en pie y girarse hacia él. Al momento, se arrepintió de haber sido tan franca. ¿Eso crees?, preguntó él con sonrisa demasiado sexy. Sí. Me alegro que te gusten mis manos y lo que son capaces de hacer. Bueno, me voy para arriba, repuso ella, tragando saliva. De acuerdo. ¿Por qué Canyon no se movía del sitio?, se preguntó Keisha. ¿Por qué le estaba mirando así? ¿Y por qué ella no podía apartar la vista de él? Keisha no supo quién había dado el primer paso. Él la rodeó con sus brazos y ella entreabrió los labios, ansiosa de unirlos a los suyos. En el momento en que sus bocas se tocaron, ella se estremeció aferrándose a su cuello. Canyon deslizó la lengua en su boca, haciéndola gemir. Ningún hombre besaba como él, pensó Keisha, mientras olvidaba su promesa de no entregarse a Canyon Westmoreland nunca más. Gimiendo de placer, admitió que no era capaz de resistirse. Cuando él profundizó el beso, el cuerpo de ella se incendió. Notó su dura erección apretada entre los muslos. Allí era donde debía estar, se dijo ella, rindiéndose. Entonces, de pronto, Canyon apartó la boca y las manos. Fue tan repentino que Keisha perdió el equilibrio. Cuando la sujetó para impedir que se cayera, ella lanzó un grito sofocado, cayendo en la cuenta de lo que acababan de hacer. Tenían que apartarse de él y debía hacerlo cuanto antes. Voy a la cama, dijo ella, dando un paso atrás. Gracias por el masaje, añadió, y cuando iba a irse corriendo, las palabras de él hicieron que se detuviera en seco. Confía en mí, Keisha. ¿Qué? Si te duele la cabeza por las sospechas que ha sustituido el detective Render, quiero que sepas que no dejaré que nadie os haga daño a ti o a Bob. Quiero que confíes en mí. ¿Cómo podía confiar en el mismo hombre que le había traicionado en su propia casa con otra mujer?, se preguntó Keisha con respiración temblorosa. Pero al mirarlo a los ojos, percibió algo en ellos que hizo que se alejara y se relajara. Canyon no dejaría que nadie les hiciera daño a Bo o a ella. Sin decir nada, asintió y salió a toda prisa de la cocina. Canyon contempló cómo se iba, disfrutando del sabor que ella le había dejado en los labios. Su aroma seguía impregnándolo, excitándolo, y las cosas habían empeorado cuando Keisha se había apretado el cinturón de la bata, pues había enfatizado sus deliciosas curvas. Cuando se había dado media vuelta, él se había quedado embobado, mirando su trasero de aspecto comestible. La memoria se le inundó de imágenes de Keisha con vestidos ajustados,
como el rojo que había llevado a la fiesta de Navidad a la que él había acompañado, o como el vestido corto de encaje negro que se había puesto para el baile de los Westmoreland. Entonces recordó su cuerpo desnudo, y eso sí que hizo que su erección se endureciera. Sin embargo, sabía que no tenía sentido desearla de esa manera. Estaba fuera de lugar por completo. Aún así, no había podido no besarla. No había podido dejar de tocarla, escuchar su gemido y llenarse de pasión. El deseo lo había poseído por completo. Sí, había sido una tontería besarla, además de algo que le quitaría el sueño el resto de la noche. ¿Por qué la boca todavía le sabía a Keisha? Diablos, ¿cómo podía quitarse de la cabeza? Era más difícil todavía cuando ella estaba bajo su mismo techo. Encima, había sido él quien se lo había pedido. No debería albergar esos sentimientos hacia ella. Se reprendió a sí mismo. No era lógico. Esa mujer pensaba que él lo había traicionado y lo había mantenido apartado de su hijo durante 2 años, a propósito. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que estaría dispuesto a proteger a Keisha con su vida si llegara al caso. Sería más fácil hacerlo si ella estaba allí, en su casa, y si podía contenerse para no volver a besarla. ¿Qué te parece Keisha? Keisha miró a la ropa del niño que Lucía sostenía en la mano y sonrió. ¿Me gusta? Tienen la talla 3. Sí, te buscaré uno. Las mujeres de la familia se habían pasado por casa de Canyon a la 1 para buscarla, y Stern, el hermano menor, las había seguido con el objetivo de escoltarlas. Al parecer, todos los Westmoreland estaban al tanto de las sospechas del detective Render y estaban decididos a protegerla. ¿Crees que ya tenemos bastante cosas para Bo?, preguntó Pam, llevando varios conjuntos de niños en la mano. Creo que nos hemos pasado. Si te soy sincera, repuso Keisha con una sonrisa. Bueno, ya sabes lo que ha dicho Canyon, que corre todo de su cuenta. Frunciendo el ceño, Keisha recordó que cuando Canyon le había ofrecido su tarjeta de crédito, ella la había rechazado. Sin embargo, él se le había metido en el bolso con una sonrisa. Hazlo por mí, le había pedido él. Creo que Canyon quiere sentir que está haciendo algo por Bo, comentó Pam. Ya hizo algo por Bo ayer. No te imaginas la cantidad de juguetes que le trajo, además de varios artículos de seguridad de la ferretería. Seguro que Bo le han encantado los juguetes, opinó Bella con una sonrisa. Los niños nunca tienen bastantes. Las mujeres siguieron hablando y riendo, intercambiando anécdotas sobre los juguetes con sus maridos que sus maridos habían comprado a sus hijos. Mientras, Keisha miró a Stern, sentado en una silla a la entrada de la tienda, hablando por el móvil. Como sus primos y hermanos, era muy alto y guapo. Tenía una sonrisa capaz de hacer que cualquiera se derritiera. Además, no parecía molesto por tener que salir con un montón de mujeres locas por las compras. Era la segunda tienda que visitaban y en ningún momento se habían quejado ni les habían metido prisa. Al mismo tiempo, siempre había estado alerta
vigilante, atento a toda la gente que entraba en la tienda. Al observarlo, Keisha reflexionó en lo delicada de su situación. Tal vez la policía tardaría un tiempo en encontrar a quien intentaba asustarla. Y mientras, no podía depender de que los Westmoreland le hicieran de guardaespaldas. ¿Keisha? Sí. No queremos meternos en tus asuntos, porque todas hemos tenido nuestros más y nuestros menos con los hombres Westmoreland. Pero ¿por qué no quisiste decirle a Canyon que tenía un hijo? Sabemos que lo sorprendiste con otra mujer. Aún así, ¿no crees que él tenía derecho a saber que iba a tener un hijo? Preguntó Pam con suavidad. Keisha intentó controlarse para no responder a la defensiva. Esas mujeres habían sido en todo momento amables con ella. Todas estaban casadas con hombres Westmoreland. Cuando me fui de Denver hace 3 años, me sentía herida y traicionada. Trató de explicar ella. No quería volver a ver a Canyon jamás. Estaba decidida a sacar adelante a mi hijo sola, como hizo mi madre conmigo. Además, pensé que Canyon no se merecía nada de mí. Por lo que a mí respectaba, había perdido sus derechos sobre su hijo. Señaló e hizo una pausa. Ahora admito que me equivoqué, reconoció, haciendo un gran esfuerzo. Si pudiera dar marcha atrás, actuaría de otra manera. Al margen de cómo terminara nuestra relación, debía haberle hablado de su hijo. Ya estaba dicho, y era cierto. Además, después de haber visto lo bien que se llevaba Bo y Canyon, comprendía que era bueno que estuvieran juntos. Bo había aceptado a su padre enseguida. Es un buen comienzo, opinó Pam, tocándole el hombro. No obstante, Keisha todavía no había superado la traición de Canyon. Aunque no los habían visto juntos, había visto a Bonita desnuda en su cama y a Canyon saliendo del baño solo con una toalla en la cintura. ¿Acaso no era eso prueba más que suficiente? ¿Estás bien, Keisha?, preguntó Pam, preocupada, mientras conducía a casa de Canyon. Sí, estoy bien, mintió Keisha. Estaba empezando a tener un dolor de cabeza terrible, igual que la noche anterior, antes que Canyon la hubiera besado. Entonces se había ido a la cama con el sabor de él en los labios y había tardado 1 hora en dormirse, para sumergirse en candentes sueños de sexo con él. Ya estamos. Parece que tus chicos te están esperando. Keisha miró por la ventanilla y se le encogió el estómago al ver a padre e hijo sentados juntos en el porche, observando el coche que se acercaba. Los dos tenían amplias sonrisas en el rostro. Ella entendía por qué Bo sonreía. Se alegraba de ver a su madre, pero ¿por qué lo hacía Canyon? ¡Mami, mami!, llamó Bo en cuanto ella abrió la puerta del coche. ¿Ya estás en casa? ¿Casa?, se preguntó ella, arqueando una ceja. Bo solo llevaba allí 2 días y ya consideraba que la mansión de Canyon era su hogar. Sí, ya estoy aquí, repuso ella sonriendo. ¿Te has portado bien? Sí, muy bien. Papá tiene un caballo grande, dijo el niño. He montado. ¿Ah, sí?, preguntó ella riendo. Sí, ¿a que sí, papá?
Claro que sí. Keisha contempló cómo Canyon bajaba del Porsche y tuvo que tragar saliva al ver lo bien que los vaqueros gastados se le ajustaban a los muslos. Sin poder evitarlo, su cuerpo subió de temperatura al instante. Bueno, ya nos vamos, se despidió Pam, llamando su atención con una sonrisa, como si comprendiera lo que Keisha estaba sintiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo, se despidió Keisha. Stern se bajó para sacar las bolsas de sus compras. Gracias, Stern, dijo Keisha. Ha sido un placer. Ahora tengo que irme. Tengo una cita, señaló Stern con una bonita sonrisa. Hasta luego, hermano, y gracias, se despidió Kaino y miró a Keisha. Parece que has comprado muchas cosas. He seguido tu consejo y he usado tu tarjeta. Gracias, repuso Canyon, riendo. ¿Dónde te pongo las bolsas? En mi dormitorio. Quiero decir, en el dormitorio que me has prestado, se corrigió ella. Te había entendido, Keisha. ¿Has comprado algo para mí? Sí, pero no lo he cargado a tu tarjeta, respondió ella y miró a su hijo, que le daba la mano mientras subían las escaleras del Porsche. Luego volvió a posar los ojos en Canyon. ¿Ha sido bueno, Bob? Claro que sí. Todos los Westmoreland somos buenos, contestó él con una sonrisa. Por cierto, hablando de Westmoreland, hay algo que quiero comentarte, indicó él, abriendo la puerta y haciéndole un gesto para que pasara adelante. Bo entró corriendo el primero y se tumbó en el salón, junto a una pecera que le encantaba. Canyon había comprado varios peces nuevos el día anterior y el pequeño estaba fascinado observándolos. Cuando Canyon regresó al salón, después de haber dejado las bolsas arriba, la encontró sentada. ¿Qué querías hablar conmigo, Canyon? En vez de sentarse enfrente de ella, él se metió las manos en los bolsillos y se apoyó en la mesa. Es sobre Bo. ¿Qué pasa con Bo?, inquirió ella con el repentino nudo en el estómago. Quiero que mi hijo lleve mi apellido. Es un Westmoreland y quiero que quede reflejado en su nombre. Canyon sabía que no iba a ser fácil convencerla, pero estaba listo para pelear por él lo que quería. Lo había pensado bien y había llegado a la conclusión de que su petición estaba justificada. No había ninguna razón para que su hijo no llevara su apellido. De acuerdo, dijo Keisha, tras un momento de silencio. ¿De acuerdo?, preguntó él sorprendido. Sí, de acuerdo, repitió ella, y se puso en pie. Seguro que Bo no ha dormido la siesta, así que lo llevaré arriba. Espera un momento. ¿Por qué eres tan comprensiva de pronto?, quiso saber él. ¿Pensabas que no aceptaría? Sí. Ella le sostuvo la mirada sin decir nada. ¿Y bien?, insistió él. Keisha se dejó caer en la silla de nuevo. Te debo una disculpa, Canyon. ¿Ah, sí?, preguntó él, más sorprendido todavía. Sí, Bo es tu hijo, y a pesar de cómo acabaron las cosas entre nosotros, tenía que habértelo dicho. Canyon se quedó petrificado. No había esperado oír algo así. Pero Keisha tenía razón. Debería de haberle contado lo de Bo. ¿Quieres disculparme por algo más? Keisha levantó la barbilla, comprendiendo lo que le preguntaba.
Quería pedirle perdón también por haber creído que él la había traicionado. No, solo quiero disculparme por eso. En otras palabras, ella seguía pensando que era un bastardo mentiroso, pensó él, sin decir palabra. Algún día se daría cuenta de lo mucho que se había equivocado. Me pondré en contacto con el abogado de la familia para que haga el papeleo necesario para hacer el cambio, indicó él, conteniendo la rabia. Está bien. No, no estaba bien, se dijo Canyon. Las cosas entre los dos no estaban bien, ni lo estarán nunca. De verdad, mamá, Bo y yo estamos bien, aseguró Keisha al teléfono. ¿Y Bo y tú estáis viviendo en un hotel? No, respondió Keisha, mordiéndose el labio inferior. No estamos en un hotel. ¿Dónde estáis entonces? Con un suspiro puso a su madre al corriente de lo que había sucedido con Canyon, incluyendo que se había disculpado con él por no haberle hablado de Bo. Me alegro de que todo haya salido a la luz por fin, comentó Lynn tras un largo silencio. Nunca pensé que estuviera bien que mantuvieras a Bo en secreto. Lo sé, mamá, pero en su momento no estaba demasiado hundida y no pude hacer otra cosa. Ya, pequeña, de todas maneras, él tenía derecho. Ni siquiera yo le hice eso a tu padre. Sí, pero ¿qué conseguiste con ello?, preguntó Keisha, cortante. ¿Cómo fue posible que pensara que yo era su hija?, quiso saber. Después de tantos años dándole vueltas, era la primera vez que le hacía esa pregunta a su madre. ¿Por qué se suponía que yo estaba tomando la píldora y no quiso creer que no había funcionado? Por desgracia, además, por las mismas fechas, una mujer había acusado a su hermano de lo mismo y se había descubierto que mentía. Pero si él te amaba, tenía que haberte creído. Es fácil decir. Tú amas a Canyon, pero no lo creíste cuando te dijo que no se había acostado con esa mujer. A Keisha se le encogió el estómago al escuchar sus palabras. Es diferente, se defendió ella. ¿Ah, sí? Sí, dijo Keisha, mirando por la ventana de la cocina. Canyon estaba trabajando en el jardín. No sé por qué. ¿No los viste en la cama juntos y solo creíste en esa bonita? Respecto a tu padre, en cuanto te vio, supo que era su hija. Sí, pero yo ya tenía 15 años. Keisha y su madre habían hablado de eso muchas veces. Su padre se había encontrado con ellas en un restaurante y al verla había comprendido lo equivocado que había estado. Entonces se había pasado los últimos 14 años intentando reparar el daño, pero había sido demasiado tarde. Ella no había querido volver a ver al hombre que le había rechazado. Bueno, mamá, ya volveré a llamarte, dijo Keisha cuando oyó la puerta detrás de ella, sabiendo que sería Canyon. Es hora de acostar a Bo. De acuerdo, cariño. Dile que su abuelo lo quiere. Y dale recuerdos a Canyon. Están bien, repuso. Colgó y se giró despacio. Cuando lo vio apoyado en el frigorífero, con las manos en los bolsillos y los pantalones, mirándola, se le aceleró el pulso sin remedio. Era mi madre. Recuerdos de su parte.
Él asintió en silencio. Bo quería esperarte para cenar. ¿Dónde está?, preguntó él mirando a su alrededor. En el salón, escuchando los cuentos que les has comprado. Le diré que estás aquí para que cene y no se le haga muy tarde para acostarse. Cuando Keisha hizo amago de pasar a su lado, Canyon le agarró del brazo. Ella levantó la vista hacia él. Aceptó sus disculpas. Keisha se pasó un buen rato rumiando las palabras de Canyon, incluso después de haberse ido a la cama. ¿Por qué se sentía tan mal porque él hubiera aceptado sus disculpas? ¿Por qué su madre había tenido que sacar el tema de su padre? De pronto, recordó la imagen de su padre. El parecido físico con ella era asombroso. El día que se habían encontrado, los dos lo habían visto claro. Ese mismo día, él había descubierto lo tonto que había sido por haber pensado que Lynn lo había traicionado. Lo triste era que había tardado 15 años en darse cuenta. Desde entonces, su padre había hecho varios intentos de establecer un vínculo con Keisha, pero ella no había querido tener nada que ver con él. Keisha se levantó de la cama con la intención de bajar a la cocina para tomar una taza de café. Era más de medianoche, pero como no podía dormir, decidió leer una novela hasta que le entrara sueño. Había hablado con su jefe y había estado de acuerdo con que se tomara unos días libres. Canyon estaba de pie ante la ventana de su dormitorio, mirando al cielo, invadido por un cúmulo de emociones contradictorias. Tan pronto estaba furioso con Keisha como lleno de deseo por ella. El beso que había compartido la noche anterior no hacía más que incendiar su mente. La química que siempre había habido entre ellos seguía viva, más que nunca, tanto que había estado a punto de tomarla allí mismo, en la mesa de la cocina. Por eso se había apartado de forma tan abrupta, asustado por la fuerza de su propio deseo. Lo mismo que le había sucedido por la tarde, cuando había vuelto del jardín y la había encontrado hablando con su madre por teléfono en la cocina. Entonces, mientras la había contemplado, había sentido que el cuerpo le ardía. Los vaqueros que llevaba le sentaban de maravilla, ajustados a su propio trasero. Podría haberse quedado mirándola durante horas, y cuando Keisha se giró, se sintió cautivado por su hermoso rostro y se derritió por dentro. Luego había aceptado sus disculpas. Mientras había estado fuera, tratando de calmar su rabia, había recordado cómo su madre siempre había hecho que sus hijos se disculparan entre sí cada vez que se habían peleado. Su madre siempre solía decirles que no debería disculparse ni aceptar una disculpa si no lo sentían de corazón. Canyon había aceptado las disculpas de Keisha porque había creído que había sido sincera. No era sano seguir estando tan furioso con ella, ni era bueno para su hijo, que, de la noche a la mañana, se había convertido en la persona más importante para él. En cuanto a Keisha, siquiera pensando que era un maldito mentiroso, era algo que no debía quitarle el sueño. Ella podía pensar lo que quisiera, no era asunto suyo, siempre que no lo alejara de su hijo. Todo lo demás había darle lo mismo. Además, ya no lo amaba, aunque sí la deseaba. Al día siguiente,
había quedado con Roy McDonald, el abogado de la familia, para arreglar los papeles de su hijo y ponerle su apellido. Keisha le había dicho que iba a necesitar el certificado de nacimiento de Bo, que estaba en su casa, así que irían allí por la mañana para buscarlo. Pete le había informado de que ya habían tomado las huellas dactilares del intruso y que podían entrar allí y recoger el desorden. Estirándose, decidió bajar a pasear un rato. Cuando estaba atravesando el salón, Keisha chocó contra su cuerpo musculoso. Se agarró a él para no caerse y, al tocar su pecho desnudo, se estremeció de deseo. Él la rodeó con los brazos para sujetarla. Lo siento, Canyon. No sabía que estabas levantada. No podía dormir y he bajado para dar un paseo, repuso él con voz ronca. Ah, no he bajado para tomar una taza de café. ¿Tampoco podías dormir? No. ¿Por qué seguían pegados? Ella con las manos en el pecho de él y él sujetándola de la cintura. ¿Por qué la tenía el corazón a toda velocidad? ¿Por qué ella no podía pensar nada más que en su masculino aroma invadiéndole los sentidos? ¿Quieres salir un rato?, susurró él. Ella tragó saliva. No debería aceptar, sin embargo, fue incapaz de negarse. De acuerdo. Canyon le soltó la cintura y entrelazó sus manos con ella. Vamos. En cuanto salieron al porche, Canyon inspiró el aire cálido de agosto. Luego miró al cielo y un estado de calma le invadió. Eso y algo más. Este pedazo de cielo tiene un significado especial para ti, ¿verdad? ¿Lo recuerdas?, preguntó él. ¿Cómo iba a olvidarlo? Gracias a ti aprendí a amar el cielo estrellado también. Contemplo las estrellas a menudo. ¿Sigues pensando que ves a un hombre en la luna? Sí. Una noche, Canyon la había llevado allí y ella le había contado que, si miraba la luna con la suficiente atención, podía ver a un hombre allí. Había reído juntos y habían compartido todos sus secretos por aquellos tiempos. Después, había hecho el amor en el asiento trasero del coche. Sentémonos en las escaleras. Era una noche silenciosa, aparte del sonido de los grillos. Una suave brisa llegaba a las montañas. Canyon posó los ojos en Keisha. Nunca había esperado que ella volviera y pudiera volver a sentarse con él para contemplar el cielo juntos, pero allí estaba. ¿Qué estaría ella pensando? ¿Cuáles serían sus sentimientos?, se preguntó él. Había estado tan enfadados el uno con el otro. Sin embargo, esperaba que pudieran dejar atrás sus diferencias por el bien de su hijo. ¿Qué estás pensando? Cuando Keisha lo miró, Canyon vio la tristeza reflejada en sus ojos. Estaba pensando en cómo podían haber sido las cosas. Sin duda, se refería a cómo podían haber sido si él no lo hubieran fastidiado todo. Caviló Canyon. Sabía que ella seguía culpándolo por su separación. Sin embargo, no quería pensar en ello. A veces es mejor no darle vueltas al pasado, Keisha. El mejor plan de acción es seguir adelante. Ah, sí. Eso creo, contestó él con sonrisa un poco tensa. Se trata de perdonar.
sobre todo si son cosas que pertenecen a un pasado que no puedes cambiar. Mirándolo, Keisha arqueó una ceja. Quizá ella pensara que quería que lo perdonara, pero no era así. Canyon no había hecho nada malo, no tenía nada de lo que arrepentirse, tal y como él había decidido hacía 3 años. Si ella no confiaba en él, era mejor que no estuvieran juntos. Sin embargo, ella estaba allí y tenían un hijo en común. Canyon no pudo evitar tocarle el rostro para disipar las arrugas que le fruncía el ceño. ¿Qué estás haciendo? Te va a doler la cabeza si sigues pensando tanto en las cosas malas, susurró él con una sonrisa. ¿Eso crees que estoy haciendo? Sí. Se quedaron unos minutos en silencio, mientras la atracción que había entre ellos casi podía palparse. Como si tuvieran voluntad propia, los dedos de Canyon se movieron a los labios de ella, acariciándoselos. Keisha entreabrió la boca, dejando escapar un suave gemido, una señal inconsciente que él interpretó sin dudarlo. La rodeó de la cintura, inclinó la cabeza y poseyó sus labios con una pasión estremecedora. Dejándose llevar por el instinto, Keisha le dio la bienvenida con su lengua. En ese momento estaba dispuesta a todo, a entregarse a él sin preguntas, rindiéndose al deseo que la desbordaba. Sin separar sus labios, Canyon se puso en pie y la abrazó, frotando sus caderas contra ella. Keisha sintió la dureza de su erección en los muslos, pidiéndole permiso para ir más allá. Despacio, él apretó la boca para tomar aliento. Bajo la luz de la luna, su rostro parecía tan lleno de deseo como ella. Entonces, como si ninguno de los dos pudieran resistirse, la tomó en sus brazos y la llevó a su dormitorio. No era sano desear tanto a una mujer, pensó Canyon, dejando a Keisha sobre la cama. Bajo su hipnotizada mirada, ella se quitó la bata y el camisón. Al instante, su erección creció todavía más. Contemplando su hermoso cuerpo, se le hizo la boca agua. Después de quitarse los pantalones, se quedó mirando ese cuerpo que también conocía. Lo había saboreado a cada milímetro en el pasado y ansiaba hacerlo de nuevo. Sigue siendo el Gran Cañón, bromeó ella, con los ojos fijos en su erección. Canyon sonrió y, en ese momento, lo que ella creyera dejó de tener importancia. Esa noche lo olvidaría todo entre las sábanas, haciendo el amor con Keisha. Me alegro de que te lo parezca. Entonces, él la tumbó de espaldas y se lo colocó sobre ella para lamerla por completo, empezando por los labios. Voy a demostrarte cuánto te he echado de menos. A continuación, la sujetó de las caderas y comenzó a darse un festín con su parte más sabrosa. Cuando llegó a los pechos, se introdujo los pezones uno por uno en la boca, notando cómo se endurecían. Ella gritó su nombre, pero él no se detuvo y siguió devorándola. Decidió a recordarle lo bien que encajaban los dos. Keisha se estremeció mientras Canyon la recorría con la boca.
sin dejar un centímetro intacto. Sintió sus dedos entre las piernas, deslizándose entre sus rizos. Al mismo tiempo, le trazaba círculos con la lengua en el ombligo, haciéndole gemir de placer. Entonces, cuando ella creía que no podía soportarlo más, él le introdujo un dedo en su húmedo interior y comenzó a acariciarla, mientras ella cerraba los ojos, rindiéndose a tan exquisita tortura. «Canyon», gritó ella, abriendo los ojos cuando sintió que la lengua de él reemplazaba sus dedos. Si él la oyó, no se inmutó. Se limitó a profundizar su beso, acariciándole con la lengua, sujetándole de las caderas para poder devorarla mejor. El cuerpo de ella se retorció de placer con el orgasmo, al mismo tiempo que gritaba el nombre de su amante. Después, cuando poco a poco abrió los ojos, vio cómo Canyon tomaba un preservativo de la mesilla de noche y se lo ponía. Al momento, se colocó sobre ella con ojos llenos de urgencia y pasión. «Mírame, Keisha», susurró él. «Mírame. Quiero que veas a quién soy. Algún día sabrás que no te traicioné. Te amaba desde el primer día y sigo amándote». Keisha le sostuvo la mirada con el corazón acelerado. Entonces, al comprender la sinceridad de sus palabras, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Canyon». Él se le inclinó para lamerle las lágrimas y la besó con frenesí. Acto seguido, la sujetó de las caderas y la penetró con una larga y profunda arremetida. Empezó a moverse, entrando y saliendo, haciéndole el amor con tanta intensidad que la dejó sin respiración. Ella le rodeó la cintura con las piernas, apretándolo con fuerza mientras un poderoso orgasmo la recorría de pies a cabeza. Casi al mismo tiempo, él se estremeció en el clímax con un profundo rugido de placer. Entonces, sus bocas se encontraron en un intenso beso. «Lo mismo, lo siento», susurró ella cuando separaron sus cabezas. «Lo siento mucho». Canyon le sujetó la cara entre las manos y posó un delicado beso en sus labios. «Acepto tus disculpas, cariño». Canyon se despertó en medio de la noche. El reloj de la mesilla marcaba las 4:30 de la madrugada. Al ver vacío el sitio a su lado, se preguntó si habría soñado que había estado con Keisha, pero su femenino aroma le confirmó que no había sido un sueño. Entonces escuchó un sollozo y la vio parada ante la ventana, llorando. Preocupado se levantó y la rodeó con los brazos. Ella enterró el rostro en su pecho, mojándole con sus lágrimas. «No llores, todo está bien, ya pasó». «¿Por qué mintió bonita, Canyon?», preguntó ella, mirándolo a los ojos. «¿Por qué no se paró a propósito?». La única persona que podía responder sería ella. Por desgracia, se llevó sus motivos a la tumba con ella. Puede que nunca lo sepamos. ¿Cómo puedes soportar verme después de lo que te hice? Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes,
considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual que el de compartir con contactos y amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos y charlando en el mismo. Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido y la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia por ustedes, tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.